Finalmente, el jefe del equipo especial Lavallato, el doctor Rafael Vela, nos recibió en su despacho para hablar del mega caso que tiene en sus manos. 4 fiscales para atender más de 74 casos sumamente complejos. Por supuesto que le preguntamos sobre las imputaciones que hay en su contra y de su equipo, de quienes lo señalan como responsables de la decisión personalísima del expresidente Alan García de quitarse la vida. Habla sobre un posible cambio de situación jurídica en el caso de la señora Susana Villarán ante las nuevas declaraciones y la nueva evidencia en su contra de las declaraciones de Curitiba de Barata. También le preguntamos si pensaba que se había disparado los pies ordenando la prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski. Esta es una entrevista que resulta reveladora, sobre todo y por la forma en que describe por qué es que están convencidos de que aquellos partidos que recibieron aportes de campaña de Odebrecht incurrieron en el delito de lavado de activos. Habla de casos maduros que están a punto de entrar a la etapa de juicio oral. Vamos con el reportaje. Con el suicidio del expresidente Alan García han salido a señalar a la Fiscalía y a la Policía, prácticamente han deslizado que tienen responsabilidad en la decisión que tomó, y nosotros lo hemos dicho, personalísima, pero en la decisión que finalmente tomó el expresidente Alan García. Mire, para nosotros es un hecho lamentable que el expresidente García haya tomado esa determinación, pero sin duda alguna se trata de un hecho que forma parte de una decisión absolutamente personal del señor García en su momento. De tal manera que nosotros, desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista de lo que significa, lo que es nuestra obligación, hemos procedido conforme corresponde, ¿no?, a extinguir la acción penal en contra del señor García, lo que no quiere decir de que no hayan hechos que subsistan y que justifiquen también el desarrollo de nuestras investigaciones, porque hay una permanencia, porque hay otras personas que están siendo investigadas. Desde el punto de vista del procedimiento policial y el procedimiento fiscal, nosotros sabemos que se hizo todo según la planificación estratégica que realiza la Policía Nacional y que desde nuestro punto de vista respetó escrupulosamente los derechos del señor García. Doctor Vela, es la primera vez en la historia que un exfuncionario del expresidente Alan García directamente hace una imputación en su contra. Finalmente dice, no, en verdad el destinatario final era Alan García y yo le pagaba mensualmente, ¿no? O sea, me citaba y se lo daba. ¿Qué otro sustento ha dado Atala de esta versión? La decisión del señor Atala ha sido una decisión voluntaria, una decisión que además ha estado acompañada del debido asesoramiento profesional de un abogado, y en esa medida el señor Atala ha contado una serie de detalles. Las circunstancias de los documentos y de los demás elementos que él pueda presentar son algo que yo no puedo especular ni tampoco comentar, porque se trata de aspectos que están relacionados al desarrollo de la investigación y a la autonomía fiscal del doctor José Domingo Pérez Gómez. Pero está obligado, para mantener su condición de colaborador eficaz y recibir beneficios, a corroborarlo con pruebas adicionales a su solo dicho. Mire, yo ni siquiera puedo confirmar de que el señor Atala sea un colaborador eficaz, porque el señor Atala lo que ha hecho es confesar su delito dentro de la propia investigación. Es decir, él lo que ha hecho es asumir los cargos que se le están imputando de acuerdo a su relato, y a partir de ello, efectivamente puede presentar cualquier tipo de pedido que yo no estoy en posibilidades de poder comentar. ¿Es suficiente el solo dicho de estas personas? No, no es suficiente. Por esa razón es que las investigaciones se construyen sobre la base de evidencia de corroboración de los testimonios. En general, el señor Barata no es que no haya aportado nada previo. No hay que olvidar de que la empresa Odebrecht ya había entregado un paquete de información a la Fiscalía peruana previo al viaje que se realizó en la toma de declaración del señor Barata. José Domingo Pérez, luego de conocerse el testimonio de Miguel Atala, ha hablado y ha denunciado una fuerza de choque que de hecho hoy es objeto de una investigación en el Ministerio Público. Pero incluso ha hablado de que esta fuerza de choque no solamente pone en peligro a los testigos, sino a los fiscales y a la investigación misma. ¿Comparte usted esta preocupación? Mire, esa es una preocupación que no surge espontáneamente de la Fiscalía, sino más bien de los dichos de los investigados. En esa medida, nosotros efectivamente estamos en este momento dentro de un plan de resguardo policial en el que se incluyen hipótesis de esa naturaleza. Es decir, de otra manera no tendríamos más bien incrementado nuestro resguardo personal
y el resguardo también de nuestros propios domicilios, con lo que implica eso desde el punto de vista de la privacidad personal y familiar. ¿Tienen evidencia de que detrás estaría, como ha dicho José Domingo Pérez, esta fuerza de choque del partido aprista? Ese es un hecho que debe ser investigado. Nosotros lo que hemos hecho es recoger las declaraciones de los investigados que denuncian que existe esta posibilidad. Sobre la base de ello no podemos tampoco minimizar un testimonio de esta naturaleza y tenemos que tomar todas las previsiones y precauciones suficientes para que no pueda suceder algo que está denunciando por temor el propio investigado. Muerto Alan García, se extingue la causa penal en su contra, pero sin embargo, al ser presuntamente parte, cabecilla o miembro de una organización criminal, tarde o temprano, al finalizar el proceso, se va a terminar sabiendo si hubo responsabilidad en él o no. ¿Cómo se va a manejar esta situación? Desde el punto de vista de las verdades legales, Sí. que son las que determina el Poder Judicial luego de haber nosotros construido un relato argumentativo. Es decir, nosotros construimos un caso y buscamos destruir la presunción constitucional de la inocencia de quienes están siendo objeto de investigación y en su momento serán eventualmente acusados y se determinará si es que son culpables o inocentes de los cargos que imputamos. Como le comentaba, definitivamente en algunas circunstancias los hechos nos pueden conducir inevitablemente, reitero, a que eventualmente la averiguación de la verdad también incluya al señor García. Sí. Pero desde la perspectiva clara de que nosotros hacemos un trabajo. Persecución política. Lo ha dicho la señora Keiko Fujimori y se habló de incluso de persecución política en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. ¿No sienten que fue dispararse a los pies, disponer la prisión preliminar de alguien que tenía cuentas congeladas, bienes incautados, impedimento de salida del país? No, yo creo que todo lo contrario. Porque desde el punto de vista de nuestro sometimiento a las reglas de la legalidad y judiciales, nosotros planteamos una serie de requerimientos que son analizados y resueltos por parte del Poder Judicial dentro de su independencia. Lo que hay que entender en estas circunstancias es que el Poder Judicial ha establecido claramente, dentro del análisis de los graves y fundados elementos de convicción que aportó el Ministerio Público, que estamos ante un caso sólido de parte del Ministerio Público. No perdemos de perspectiva lo que es siempre la canalización de este tipo de circunstancias dentro de la legalidad. Cuando se determinó de que el estado de salud del señor Kuczynski podría eventualmente comprometer su derecho a la salud o a la vida, el Ministerio Público fue el primero que propuso, dentro de la segunda instancia de apelaciones, la posibilidad de que se pueda variar por un arresto domiciliario. Yo entiendo. ¿Realmente el expresidente Kuczynski era un peligro para seguir con las investigaciones? ¿Realmente estaba actuando, obstruyendo la justicia? Sí, no porque lo diga un representante del Ministerio Público, sino porque así lo dijo el Poder Judicial. No hay que olvidar que la detención preliminar del señor Pedro Pablo Kuczynski fue confirmada por la segunda instancia, es decir, por el Poder Judicial. Entonces no es solamente lo que puede haber dicho o que resulte necesario para el Ministerio Público, sino lo que dijo el propio Poder Judicial. Sus críticos señalan también que han sido selectivos al aplicar estas medidas y reclaman, por ejemplo, sobre la situación de Susana Villarán. Y usted en su momento dijo que ustedes recibieron una situación jurídica resuelta y que para variar esta situación jurídica necesitan nuevos supuestos legales. Con la declaración de Barata, ¿tienen estos nuevos supuestos? ¿Puede variar la condición de la señora Susana Villarán? La condición de la señora Susana Villarán puede variar. Eso forma parte de una evaluación autónoma que realiza el fiscal del caso, que es el doctor Carlos Puma Quispe. El fiscal del caso es cierto que también heredó la situación jurídica resuelta de la señora Villarán, el señor Castro de la misma manera. Claro. Es verdad que las investigaciones contra la señora Villarán han progresado, ¿no? Y este progreso y mayor madurez tiene que ver no solamente con la cooperación brasileña referida a los mecanismos que se han activado en declaraciones testimoniales, sino también con las colaboraciones eficaces, en el caso de la empresa Odebrecht, que está en proceso de homologación judicial, de la empresa OAS, que está también en pleno proceso de entrega de información, y de 5 ejecutivos de la empresa OAS, que también están aportando información. Todo eso tiene que ser objeto de un procesamiento y una corroboración. Y a partir de ello, el fiscal Puma Quispe deberá analizar la necesidad de tomar una medida o no tomarla, ¿no? Pero eso es algo que yo no podría adelantar en la respuesta a esta pregunta. Pero han surgido nuevos elementos definitivamente que corroborarían la hipótesis que maneja la Fiscalía. Yo diría que la investigación ha progresado notablemente. Ese dinero, esos $3 millones de los que ha hablado el señor Barata, ¿salieron de la Caja 2 también?
¿Lo ha precisado que vino el Departamento de Operaciones Estructuradas? Mire, yo no puedo dar detalle específico de ello, ¿no? Pero se encuentra también dentro de la información que está aportando la empresa y el colaborador. Entonces, en esa medida, sí, la hipótesis de investigación es que el dinero entregado a la señora Villarán es de procedencia de la Caja 2, del llamado Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht. Por lo tanto, de origen ilícito. Para nosotros, por lo tanto, de origen ilícito. Vinculado esta entrega de dinero, ¿tiene alguna relación con la obra Rutas de Lima? Mire, tiene relación efectivamente con el ejercicio de la función pública de la señora Villarán. Sí. Yo no podría hacer una mención específica de esos temas porque estaría más bien revelando algunos aspectos de estrategia de la investigación. O sea que eventualmente a Rutas de Lima podría ingresar. No se puede descartar ninguna hipótesis de investigación. Las investigaciones alcanzan a la gestión también del exalcalde Luis Castañeda. También, sí. También. Así es. ¿Cómo van a probar que los aportes de campaña que señala Odebrecht ha entregado a Alan García, a Keiko Fujimori o a los partidos, Pedro Pablo Kuczynski, a Ollanta Humala, efectivamente se trata de la figura de lavado de activos? Porque claro, todos señalan yo no recibí, y en el supuesto negado que hubiera recibido no era delito. O sea, demuéstrame que, uno, que es origen ilícito, y dos, que yo lo recibí. ¿Cómo lo van a demostrar? Todo eso es parte de nuestro trabajo. El delito de lavado de activos exige dos componentes. Uno, de que se sepa la procedencia ilícita del dinero, o que se presuma. ¿Tiene que saberlo? O que se presuma. O que se presuma. En general, los casos son diferentes. En algunos casos sí ha habido una entrega directa, por lo menos dentro de las hipótesis que hemos generado de investigación, y en otros casos han sido recibidas a través de interpósitas personas. En el caso de la señora Fujimori, el señor Jaime Yoshiyama Tanaka y el señor Augusto Mario Bedoya. En el caso del señor Toledo, él recibe una parte en efectivo y otra parte la recibe el señor Abraham Danón. En el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, la recibe la señora Susana de la Puente. En el caso, entiendo, de la señora Lourdes Flores, recibe también el señor Horacio Canepa, y dentro de las investigaciones se sabrán algunos detalles adicionales. Entonces, cada caso demanda una estrategia diferenciada en ese aspecto. Todas estas personas tendrían que haber sabido el origen ilícito o haber presumido. Entonces ahí entran no otras... pueden decir, no tenía cómo saber, como que de hecho han dicho, porque si fuera el caso, Odebrecht en esa época no era una empresa cuestionada, sino más bien prestigiosa. No, por eso, a eso asisten otras presunciones legales también, en orden a lo que le decía. Y hablo en términos generales para no ser específicos en cada caso. En términos generales, los niveles de exorbitancia, de clandestinidad en el manejo del dinero, son evidencia también de un ocultamiento del mismo, un disfraz, un ensombrecimiento. Esas condiciones son, por supuesto, también parte de la construcción de un caso. Y eso siempre se ha dado, porque ha sido un denominador común que los candidatos, por decirlo de alguna manera, o las personas interpósitas que recibían el dinero, lo recibían en grandes cantidades de dinero, lo recibían en efectivo, lo introducían luego en las campañas o en sus gastos personales, y todo ello a partir de entender de cómo es que lo regular de un ciudadano promedio debe ser estimado. Si el señor Luis Nava cambiara de versión y finalmente decidiera decir la verdad y pudiera decir, sí, efectivamente yo actué como testaferro de Alan García, ¿su situación jurídica podría variar? Mire, las decisiones de esa naturaleza son absolutamente voluntarias. Nosotros no podemos especular sobre eso. Las decisiones del señor Nava, él las debe tomar conjuntamente con su defensa, Nava padre me refiero, y sobre esa base nosotros siempre estamos a la expectativa de poder recibir su testimonio, de qué cosa es lo que nos puede decir, y abiertos, por supuesto, a cualquier mecanismo que nos permita aproximarnos de mejor forma a la averiguación de la verdad. Rosa Bartra presidió la comisión Lavallato en el Congreso y ha sido sumamente criticada porque señalan que no aportó mayor novedad y significó un gasto importante para el erario público. Sin embargo, ella ha retrucado diciendo que más bien la comisión, el equipo Lavallato ha copiado su investigación y que prácticamente no ha aportado las declaraciones de Barato, no ha hecho sino más que reiterar lo que ya estaba incluido en su informe. Es un comentario, creo que exclusivamente político, que obedece también a la coyuntura seguramente de privación de libertad de su lideresa, y como tal creo que no merece más comentario de nuestra parte que el de referir que nosotros hacemos un trabajo de carácter técnico sometido a la majestad del Poder Judicial. El Poder Judicial a veces nos da la razón, no nos da la razón. Incluso en el trabajo sacrificado de tener un grupo de fiscales
y de trabajadores administrativos bastante corto, con el que hemos debido adaptarnos a las circunstancias porque no tenemos la logística suficiente, pese a contar con el respaldo de la señora Fiscal de la Nación, que está tratando de ser portavoz y de ayudarnos en ese esfuerzo colectivo de poder hacer nuestro trabajo, de acuerdo también a que el resultado que se nos pueda exigir tiene que venir acompañado de un esfuerzo logístico que nos dé las facilidades para poder desempeñar nuestras labores. Doctor Vela, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted más bien por la oportunidad. Gracias.